Y ya estamos en el sexto día de este reto donde estamos simplificando nuestra casa y nuestras cosas. Y el día de hoy vamos a revisar los zapatos. Aquí entran todos los zapatos, los deportivos, los de uso diario, de trabajar, de la casa, las sandalias, botas, botines, pantuflas y un largo etcétera. Pues al igual que otros días, saca, revisa, selecciona, decide, armoniza y descarta. En este video te explico algunas cosas que puedes tener en cuenta si quieres hacerlo de una forma más profunda y más consciente. Y también te doy algunos tips para tomar y tener en consideración al momento de adquirirlos y también de almacenarlos y mantenerlos. Mi nombre es Gladys, soy arquitecto y esto es Minimalismo Consciente. No es en todos los casos, pero la mayoría de las veces los pies son los grandes olvidados de todo nuestro cuerpo. Y esto se ve muy reflejado, sobre todo en el calzado que nosotros utilizamos. Nos hemos acostumbrado a comprar o adquirir nuestros zapatos pensando solamente en las tendencias, en si combina o no con determinada ropa, si va o no acorde con determinada moda, pero no está dentro de estas variables o como el peso que realmente lo necesita, el si ese zapato va plenamente a satisfacer las necesidades que tienen nuestros pies. Esa necesidad de comodidad, de confort, de protección, de no ser maltratados, todo, de si los elementos que están allí son los que realmente yo necesito. Por eso el día de hoy la propuesta es de que revises tus zapatos no solo teniendo en cuenta la parte estética, sino también la parte funcional. Y por eso es que quiero que integres estos dos nuevos elementos. Ya no solamente revises tus zapatos viendo si los necesitas, si te gustan, si son útiles, si están en buen estado, todas esas cosas que hemos ido revisando, sino que también incorpores la parte del confort, la parte de si es lo que tu pie necesita, si le estás brindando la máxima comodidad y el máximo confort a tus pies. Y como esto se trata de profundizar y no vamos a dejar nada por ahí, pues vamos a ver si tú logras identificar que dentro de tu revisión existe realmente una tendencia a tener zapatos o a tener cosas que no brindan el confort necesario, pues ahí analiza, porque ¿qué significa esto? Si vamos un poquito más allá, nosotros estamos priorizando el sacrificar parte que es vital y que es esencial en nosotros por satisfacer o por llegar a tener alguna cosa que está o que viene desde el exterior. Eso a nivel de los zapatos puede parecer muy banal, pero lo que pasa es que estos son conductas que se ven reflejadas en los zapatos, pero que muchas veces están más en lo profundo de nosotros. Entonces aquí también la invitación es a que tú revises, que si identificas que tienes esa tendencia, ese patrón a sacrificar, también lo veas en qué otras cosas en tu vida tú estás sacrificando por cosas vitales o cosas que llevan más hacia el confort y hacia la satisfacción personal por seguir algunos esquemas o por seguir algunas cosas que vienen del exterior. Si es así, quizás llegó el momento de evaluar si lo quieres mantener o prefieres cambiar. Y a continuación te voy a dar algunos tips para tener en cuenta al momento en el que vayas a almacenar y mantener en buenas condiciones tus zapatos. Y en primer lugar tenemos que estén en un lugar accesible y fáciles de identificar. Los zapatos delicados o que utilizas con poca frecuencia es preferible mantenerlos o en su caja original o una similar y envueltos o protegidos con algo para que no se deterioren. Ten muchísimo cuidado con los lugares húmedos y otro consejo es que trates de no apilarlos, de no ponerlos unos encima de otros, ya que eso los maltrata muchísimo y puedes utilizar algunos elementos que te permiten no optimizar o duplicar tu espacio y a la vez mantenerlos. En los comentarios voy a estar respondiendo cualquier duda, consulta o tema que tengas relacionado a los zapatos. Y también recuerda que si este comentario o cualquier otro que tú hagas tiene la palabra sorteo, vas a estar participando por la hora de consultoría gratis. Muchísimas gracias por estar y por participar y nos vemos el día de mañana.